Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo en Estambul. Can Yaman detenido por drogas. ¿Sara Bluma está involucrada en esta oscura noche? Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha despertado con una noticia que ha sacudido los cimientos de Estambul y ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la boca. La noche pasada, lo que parecía ser una velada tranquila en uno de los distritos más lujosos de la ciudad, se convirtió en una pesadilla de luces azules, sirenas de policía y un caos absoluto. Nuestro protagonista, el galán indiscutible de las pantallas, Can Yaman, se encuentra en el centro de una tormenta legal y mediática que nadie vio venir. Las imágenes que nos llegan desde las calles de Estambul son impactantes. Can Yaman, siempre fuerte y seguro, siendo escoltado por agentes de la ley hacia un vehículo policial. Pero, ¿qué sucedió realmente? Según las informaciones que circulan como pólvora, el actor ha sido detenido bajo graves acusaciones relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas. Sin embargo, en medio de este torbellino, hay un nombre que todos buscan y una historia de amor que podría estar en peligro: Sara Bluma. La noche era oscura y lluviosa en Estambul cuando la policía realizó una redada sorpresa en un local privado. Los testigos aseguran que el ambiente se tensó en segundos. Entre la confusión, los flashes de los paparazzi iluminaron el rostro preocupado de Can Yaman. Pero lo que más llamó la atención no fue solo su detención, sino su reacción inmediata ante las preguntas incisivas de la prensa que se agolpaba alrededor del coche patrulla. Los periodistas, hambrientos de respuestas, gritaban preguntando por su pareja. ¿Dónde está Sara? Ella también consumía. ¿Estaba Sara Bluma contigo en la fiesta? Fue en ese momento preciso, justo antes de que la puerta del vehículo se cerrara, cuando Can Yaman, con una mirada llena de furia y protección, rompió el silencio. Según relatan los presentes, el actor alzó la voz para que todos lo escucharan claramente y dijo: «Escuchen bien. Sara no tiene nada que ver con esto. Ella no estaba aquí, no sabe nada y no permitiré que ensucien su nombre por mis errores. Déjenla fuera de esto». Estas palabras, cargadas de una intensidad emocional brutal, han resonado en todos los rincones de las redes sociales. La situación en la comisaría central de Estambul ha sido de absoluta locura durante las últimas horas. Abogados entrando y saliendo, fanáticos llorando en la puerta y un silencio sepulcral por parte del equipo de relaciones públicas del actor. Se dice que durante el interrogatorio inicial, Can Yaman mantuvo su postura caballerosa y protectora. A pesar de la presión de los fiscales y la gravedad de las acusaciones de uso de drogas, su única preocupación visible no era su propia carrera o su libertad, sino la reputación de Sara Bluma. Fuentes cercanas a la investigación, en un relato completamente exclusivo, sugieren que el actor golpeó la mesa de interrogatorios en un momento de desesperación y exclamó: «Pueden acusarme de lo que quieran. Revisen mis pruebas, hagan lo que tengan que hacer, pero no se atrevan a vincular a Sara en un expediente policial. Ella es la persona más limpia que conozco». Esta actitud ha dividido a la opinión pública. Por un lado, están quienes ven a un hombre caído en desgracia por supuestos vicios. Por otro, están quienes ven a un héroe romántico dispuesto a sacrificarse ante los leones para que su amada no sufra ni un rasguño. Mientras tanto, ¿qué pasa con Sara Bluma? La misteriosa ausencia de Sara en la escena del crimen ha generado todo tipo de teorías. Algunos dicen que ella estaba de viaje, otros aseguran que tuvieron una pelea antes de la fiesta y por eso no asistió. Pero la versión que cobra más fuerza, respaldada por las declaraciones de Can, es que ella simplemente vive una vida alejada de estos excesos. Imaginen el dolor de Sara al encender la televisión o mirar su teléfono y ver al hombre que ama esposado, siendo acusado de algo tan grave. Hasta el momento, ella no ha emitido ningún comunicado oficial, pero amigos cercanos dicen que está devastada, no por la acusación en sí, sino por el miedo a perder lo que han construido juntos. La incertidumbre es la peor enemiga en estos casos.
Si las pruebas toxicológicas resultan positivas, Can Yaman podría enfrentar no solo un tiempo tras las rejas, sino el fin de muchos contratos publicitarios y series. Pero lo que realmente nos preguntamos todos es si el amor de Sara será lo suficientemente fuerte para soportar este golpe. ¿Podrá ella perdonar este escándalo? ¿O acaso Can Yaman le ocultaba este lado oscuro de su vida? Es vital analizar el lenguaje corporal de Can durante su traslado. No había arrogancia en su rostro, había preocupación. Una preocupación genuina. Cuando un periodista le preguntó si temía perder a Sara por esto, Can bajó la mirada por un segundo, un gesto que vale más que 1000 palabras, y susurró casi para sí mismo, espero que ella sepa quién soy realmente. Esta frase ha tocado el corazón de muchos. Nos muestra a un hombre vulnerable, un hombre que, a pesar de estar rodeado de policías y acusaciones de drogas, solo tiene espacio en su mente para una mujer. La narrativa del chico malo y la chica buena nunca había sido tan real y palpable como ahora. La prensa turca ya está especulando sobre si Sara Bluma irá a visitarlo a la detención o si mantendrá distancia para proteger su propia imagen pública. Sin embargo, conociendo la intensidad de su relación, es difícil imaginar que ella lo deje solo en este abismo. Este incidente nos recuerda que detrás de la fama, el dinero y las series exitosas, hay seres humanos cometiendo errores y enfrentando demonios. La acusación de drogas es un tema muy serio en Turquía y las leyes son estrictas. Can Yaman no tendrá un trato preferencial y él lo sabe. Por eso su insistencia en desvincular a Sara es una estrategia tanto legal como emocional. Si ella estuviera involucrada, ambos caerían. Al tomar toda la culpa, él intenta salvar la mitad de su mundo. Es un acto desesperado, sí, pero también es un acto de amor profundo. Los próximos días serán críticos. Veremos si aparecen testigos que contradigan la versión de Can, o si realmente él estaba solo en esa fiesta fatídica. La verdad siempre sale a la luz, y en este canal estaremos minuto a minuto siguiendo cada detalle, cada declaración y cada movimiento de esta pareja que hoy vive su prueba de fuego más difícil. Hemos llegado al final de este video cargado de tensión y noticias de última hora. La situación de Can Yaman es delicada y su futuro es incierto, pero su amor y protección hacia Sara Bluma han quedado más claros que nunca. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Creen que Can Yaman es inocente de las acusaciones de drogas y todo es una trampa? ¿Piensan que Sara Bluma perdonará este escándalo o será el fin de su relación? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Sara? Por favor, escriban sus teorías y pensamientos en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este caso y darle un gran like a este video si les gusta nuestro trabajo. Hasta la próxima, amigos.